Saludos jóvenes, en este video vamos a explicar la solución de la tarea de la materia de ecuaciones diferenciales. Es la primera tarea que enviamos, es una introducción a las ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos aquí a leer la definición de ecuaciones diferenciales. ¿Qué nos dice? Dice que una ecuación que incluye las derivadas de una o más funciones se llama ecuación diferencial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos estas funciones, estas ecuaciones. Aquí nos dice que es que segunda derivada de y es igual a 0. El siguiente ejemplo, primera derivada de y más 3 veces y, acuérdense que es la función y igual a 0. Por ejemplo, aquí vemos en el último caso, vemos x al cuadrado por y segunda derivada más 5xy primera derivada más 3y igual a 0. Entonces, estos son unos ejemplos de ecuaciones diferenciales, ¿no? En la práctica, las ecuaciones diferenciales representan fenómenos, ¿no? Fenómenos más complejos que requieren de varias variables, como pueden ver o estudiar algunos ejemplos, ¿no? O ver, por lo menos leer ahí algunos ejemplos en el libro que les compartimos. Y nos dice además que, en otras palabras, una ecuación diferencial expresa una relación entre funciones y sus derivadas. Ok, vamos a ver los ejemplos en esta parte. Vamos a dejar la definición por ahí. Y bueno, aquí vamos a resolver unos dos ejemplos de los que vienen aquí. Nos pide comprobar que las funciones siguientes son soluciones de la ecuación diferencial dada. Es decir, aquí tenemos esta ecuación diferencial que es y' igual a 0. Vamos a comprobar que y1 igual a 5x es una solución de esta ecuación diferencial. Y vamos a comprobar también que y2, en este caso 2x más 1, también es una solución de y b' igual a 0. Ok, vamos a resolver el primero. Tenemos que y b' nos dice que es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial. Y vamos a comprobar primero con y1. En este caso es que 5x. Ok, aquí nos dice que y tiene dos apóstrofes, es decir, b', que es decir que está dos veces derivada. Por lo tanto, vamos a derivar dos veces la función y1. Okay, la primera derivada, ¿okay? Aquí aplicamos fórmula, ¿no? Al exponente, cuando tenemos una constante y la variable x y lo derivamos, podemos decir que desaparece la x y nos quedaría la constante. En este caso, x, 5 solamente. ¿Ok? En otras palabras, aplicamos la fórmula básica, ¿no? Que nos dice que la derivada, ¿sí? De la función x a la n, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual a n por xn menos 1. Ok, ¿qué exponente tiene la x aquí? La x efectivamente tiene exponente 1. Muy bien. 1. Aplicamos la fórmula, bueno, derivando solamente esta parte, la constante la podemos sacar. Derivando x a la 1, pues el exponente pasa como coeficiente y al exponente le restamos 1. 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces quedaría x 1 por x a la 0, queda prácticamente x a la 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un número lo elevamos a una potencia 0? Por ejemplo, tenemos 8 potencia 0. Todo número, aquí tenemos un 8, ahora tenemos, por ejemplo, un 10 a la potencia 0. Todo número a la potencia 0 es 1. Entonces, por lo tanto, la x se convierte en, esto se convierte en 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aplicando la regla general de la derivada, entonces sabemos cuando tenemos la derivada de x sería 1. En este caso,
quedaría solamente la constante. Muy bien. Muy bien, esa sería la primera derivada. Ahora, la segunda derivada, es decir, vamos a derivar la constante 5. ¿Y qué pasa con la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces esas fórmulas las pueden repasar. Por ahí les pasé un formulario. Este formulario en la primera hojita son dos hojitas. La primera hojita viene identidades, algunas propiedades, exponentes, logaritmo, etc. Todo esto le va a ayudar para poder simplificar algunas expresiones. Y la segunda hojita pues ya son las fórmulas de derivada, ¿no? Empezamos con límites. Aquí tenemos la derivada. ¿Derivada de qué? De una constante. Esta es la definición general de la derivada. Aquí tenemos derivada de una constante. ¿Es igual a qué? Igual a 0. ¿Okay? Derivada de una constante y x, como en el caso que vimos, que pues nos queda la constante. Este es el caso que vimos acá, ¿no? Derivada de una constante por x, bueno, quedaría la constante. Y derivada de la constante es igual a 0. ¿Ok? Entonces eso quedaría. Muy bien, sustituimos ahora en la ecuación diferencial. Nos dice que y', en este caso, pues es 0, ¿no? 0, pues el otro lado del igual debe ser 0, ¿no? Entonces aquí no hay pierde, está totalmente fácil, totalmente sencillo. Entonces aquí comprobamos que efectivamente y1 es una solución de esta ecuación diferencial. Muy, vamos a ver con la función y2. Nos dice que y2 es igual a ¿cuánto? 2x más 1. 2x más 1. Muy bien, vamos a encontrar, a calcular la primera derivada. Cuando tenemos binomios o términos, entonces hay que derivar cada término por separado. Constante y x, entonces nos queda la constante. La derivada de una constante pues es 0, ¿no? Entonces más 0. Vamos a escribirlo de esta manera. Segunda derivada. ¿Ok? Derivada de la constante es 0, ¿no? Entonces más 0, pues 0. ¿Ok? Y efectivamente también, por el otro lado, con y2, entonces vemos que efectivamente pues la segunda derivada es 0, sustituyendo 0 igual a 0. ¿Ok? Y de esa forma comprobamos que tanto la primera función y1 x 5x como y2 2x más 1 son soluciones para la ecuación diferencial y' igual a 0, ¿correcto? Muy bien, vamos a analizar otro ejemplo. Continuamos, vamos a resolver el ejercicio número 2. Okay, vamos a escribir aquí la ecuación diferencial que nos dice que es y' más 3y igual a 0. Vamos a comprobar para y1, que nos dice que y1 es e a la menos 3x. Muy bien, vamos a hacer, aquí vemos que nos pide una derivada. Entonces vamos a derivar una vez la función y1 para comprobar que este sea una solución de la ecuación diferencial. Muy bien, vamos a ver la fórmula para derivar funciones exponenciales. Aquí tenemos la derivada de e a la u es igual a que e a la u, vuelvo a colocar e a la u, pero multiplicado por la derivada de la función u. Ok, correcto. Entonces, aquí y' sería ¿qué? Bueno, e a la u por la derivada, ¿ok? De 3dx de, ¿qué cosa? De u menos 3x, ¿ok? ¿Y cuánto es la derivada de menos 3x? Tenemos una constante y la x, entonces solo quedaría la constante. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a ¿qué? E a la menos 3x por menos 3, ¿correcto? Y esto, acomodándolo, pues quedaría que la derivada y' sería igual a ¿qué? E a la, ok, vamos a poner primero menos 3, e a la menos 3x, ok. Ya tengo la derivada, ya tengo derivada de y, tengo y, que es esta,
Entonces vamos a sustituir, vamos a ver qué pasa. Todo eso debe ser igual a 0. Entonces, y', ok, sustituyo y', entonces me queda que y' es menos 3e a la 3x. Muy bien. Más 3 veces, ¿qué cosa? 3 veces y. ¿Y cuánto es? La función y1. E a la menos 3x. Esto debe ser igual a 0. Y efectivamente aquí tengo la misma función exponencial, la misma base, el mismo exponente. Entonces tengo menos 3e a la menos 3x más 3e a la menos 3x. Es decir, es como si tuviese, vamos a representar todo eso, esto y esto es lo mismo. Entonces es como decir, menos 3a más 3a, estoy sumando o restando las mismas cosas. Por lo tanto, aquí se elimina, sería 0, ¿no? Muy bien, entonces aquí se elimina, queda 0. Por lo tanto, aquí comprobamos que y1 es una solución de la ecuación diferencial. Vamos a comprobar para y2. Y2 es esta función. Tengo como y2 igual a ¿qué? 5e a la menos 3x, ¿correcto? Muy bien. Voy a derivar una vez. Aquí cuando tengo una constante y una función, bueno, la constante la puedo sacar afuera. Es decir, lo que voy a derivar respecto a x es que es e a la menos 3x, ¿sí? Eso es lo que voy a derivar. La constante la sacamos. Muy bien. ¿Cuál es la derivada? Ya vimos la derivada de e a la u. Esto es igual, entonces quedaría 5 por e a la u, que sería e a la menos 3x, por la derivada de u. En este caso sería que sería menos 3. Muy bien, entonces ya simplificando, la derivada y' es multiplicando 5 por menos 3, menos 15, 5, 3, 15, negativo. ¿Ok? E a la menos 3x, ¿correcto? Bueno, ya tengo la primera derivada. Ahora lo que voy a hacer es sustituir en la función la ecuación diferencial. Muy bien, vamos a sustituir, nos dice que es y', todo esto es y', así que realizo la sustitución. Tengo menos 15 e a la menos 3x, muy bien, más 3 veces, ¿qué cosa? La función y, en este caso estoy hablando de 5e a la menos 3x, ¿ok? Muy bien, y efectivamente eso debe ser igual a 0, ¿no? Desarrollamos, aquí queda, pues queda lo mismo, este término no cambia. Aquí multiplicamos, 5 por 3, 15, esto es positivo. 15e a la menos 3x. Y efectivamente aquí observamos que aquí tengo menos 15 más 15, pues quedaría como 0. Esto es igual a 0 esta suma, ¿ok? Y de ahí, así, de esa manera comprobamos que estos, este es con respecto al ejercicio al segundo, comprobamos que tanto y1 como y2 son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué pasa con los demás ejercicios? Van a resolver de la misma manera. Aquí nos dice que aquí y', ¿sí? Por lo tanto, la ecuación y1 hay que derivarlo 2 veces. Y sí, eso es para comprobar con y1 nada más, ¿no? Esto debe ser ya, encontraron la segunda derivada de e a la 2x. Bueno, sustituye menos 4 veces y. En este caso van a sustituir con menos 4 que e a la 2x. ¿Por qué e a la 2x es y? Eso es para el caso de y1 y van a comprobar también para y2. Para el segundo caso igual. Aquí, por ejemplo, encontramos que hasta 2 veces derivada. Entonces hay que derivar hasta 2 veces la ecuación y1. Pero ¿qué pasa en este ejemplo? Miren. En este ejemplo, en los otros ejemplos simplemente manejamos, por ejemplo, aquí nos pide y'. Aquí nos pide y nada más, perdón, aquí y', aquí y normal. Y aquí y', y normal. En el último ejemplo nos pide tanto y', es decir, hay que derivar 2 veces las funciones. También nos pide y normal, perdón, y', y', y' y tanto la y sin derivar, la función sin derivar.
¿Ok? Hay que tener esos dos, hay que derivar dos veces y utilizamos todas las formas, tanto de la ecuación normal, como su primera derivada, como su segunda derivada, la que vamos a sustituir en esta ecuación. Ok, chicos, eso sería todo. Es una introducción. Aquí estamos comprobando, ¿verdad? Funciones, que estas funciones sean soluciones de estas ecuaciones diferenciales. No estamos resolviendo, digamos, obteniendo la respuesta, ¿no? Sino simplemente como una introducción de cómo funcionan estas funciones, ¿ok?